Mi nombre es Teresa Moreira, tengo 56 años y vivo en A Coruña desde hace más de 3 décadas. Siempre he considerado esta ciudad como mi verdadero hogar, con sus calles empedradas mojadas por la lluvia atlántica y el faro de la Torre de Hércules que ha sido testigo de tantos momentos de mi vida. Pero hay una historia que llevo conmigo, un secreto que ha dado forma a quien soy hoy, y que solo ahora, después de tanto tiempo, puedo poner en palabras. Todo comenzó en marzo de 2015. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela secundaria en el centro de la ciudad. Mi vida era tranquila, incluso predecible. Se levantaba temprano, preparaba café, caminaba hasta la escuela por la avenida da Marina, observando a los pescadores regresar con sus capturas matutinas. Era una rutina que me consolaba. Mi esposo, Javier, trabajaba como ingeniero civil. Nos conocimos cuando tenía 28 años, en una feria del libro en el casco antiguo. Estaba buscando un regalo para su madre, y lo ayudé a elegir una edición de Rosalía de Castro. Nos casamos 2 años después. Nuestra vida juntos siempre ha sido armoniosa, o al menos eso creía yo. Todo cambió ese lluvioso martes de marzo. Llegué a casa temprano porque mi última clase había sido cancelada. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio normal. Era un silencio pesado, denso, como si las propias paredes guardaran secretos. Llamé a Javier, pero no obtuve respuesta. Noté su maletín en el vestíbulo. Estaba en casa. Subí las escaleras lentamente. Mi corazón latía más rápido con cada paso. La puerta de su oficina estaba entreabierta. La empujé lentamente y lo vi sentado a la mesa, con la cara entre las manos, los hombros temblando. Estaba llorando. En 28 años de matrimonio, nunca había visto llorar a mi esposo. Ni cuando su padre falleció, ni cuando perdimos a nuestro único hijo aún en el vientre, hace tantos años. Aquel hombre siempre fuerte, siempre seguro, estaba allí, completamente destrozado. Javier, mi voz salió débil, casi un susurro. Levantó la cara, sus ojos rojos me miraron con una expresión que nunca olvidaré. No fue solo tristeza, era culpa, vergüenza y algo más que no podía identificar. Teresa, dijo mi nombre como si fuera una confesión. Necesitamos hablar. Me senté en la silla frente a su escritorio, con las piernas temblando. No sabía qué esperar, pero lo peor de posibilidades vinieron a mi mente. ¿Una enfermedad terminal es una traición a la patria? ¿Problemas financieros de la empresa? Hay algo que nunca te dije, dijo él, su voz ronca. Algo de mi vida, antes de que nos conociéramos. Yo hice una señal para que la siguiera, y mi garganta se seca demasiado de qué hablar. Cuando yo tenía 25 años de edad, un año antes de que nos conociéramos, he estado involucrado en un accidente de coche. Cerca de Santiago de Compostela, USC. Yo estaba volviendo de una obra de arte, era tarde y estaba lloviendo mucho. Se detuvo, cerrando los ojos como si reviviera ese momento. Atropellé a alguien. Mi mundo se detuvo. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no tenían sentido. Era una mujer, continuó, ahora mirando fijamente sus propias manos. Estaba cruzando la carretera, apareció de la nada. Frené, pero el camino estaba mojado. El auto patinó y... su voz falló. La golpeé. Las lágrimas corrían por su rostro nuevamente. Permanecí inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Detuve el auto. Salí corriendo hacia ella. Estaba inconsciente, sangrando. Saqué mi teléfono para llamar a una ambulancia, pero luego, lo tragó en seco. Otro auto se detuvo. Un hombre salió, miró la escena, me miró. Dijo que era médico. Revisó sus signos vitales y dijo que estaba muerta. Javier, por favor dime que llamaste a la policía. Mi voz salió como un gemido. Sacudió la cabeza negativamente, y fue como si todo el aire hubiera sido aspirado del ambiente. Entré en pánico, Teresa. Acababa de conseguir mi primer gran trabajo. Tenía toda la vida por delante. Ese hombre, el doctor, vio mi desesperación. Dijo que conocía a personas que podrían ayudar, hacer que pareciera que fue un accidente sin un conductor responsable. Dijo que ya estaba muerta, que nada podría traerla de vuelta, pero que yo podría tener una vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese no era el hombre con el que me casé. ¿O era? ¿Cómo podría haber compartido mi vida con alguien capaz de eso? Acepté su ayuda, confesó Javier, su voz apenas audible. Hicieron que pareciera que fue un atropello sin conductor identificado. El caso nunca fue resuelto. Y yo, seguí con mi vida. Te conocí un año después. Me enamoré. Construimos una vida juntos. Traté de olvidar. Enterrar todo en el pasado. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté. Finalmente encontré mi voz, aunque sonaba extraña para mis propios oídos.
Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre amarillento. Con manos temblorosas, me lo entregó. Abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y algunos recortes de periódicos antiguos. La carta comenzaba así: mi nombre es Ricardo Salgado. Fui el hombre que te ayudó esa noche de 1986. Estoy escribiendo esta carta porque mi conciencia ya no me deja en paz. He leído toda la carta. Ricardo confesó que había mentido. La mujer no estaba muerta cuando la examinó. Tenía pulso débil, todavía respiraba. Pero vio una oportunidad. Estaba involucrado con gente peligrosa. Debía dinero, necesitaba favores. Ayudar a Javier a encubrir el accidente le daría influencia sobre alguien. Una carta bajo la manga para el futuro. La llevó lejos de la escena, la dejó en una carretera secundaria y llamó anónimamente a una ambulancia. Ella sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. Amnesia sobre el accidente, problemas de movilidad. Vivió los últimos 29 años en un hogar asistido. La carta seguía diciendo que Ricardo se estaba muriendo de cáncer y quería limpiar su conciencia antes de irse. Adjuntó los recortes de periódicos sobre el caso no resuelto e información sobre la mujer que sobrevivió. Su nombre era Elena Cordero. Ella está viva, susurré, aún demandando. Durante todos estos años, creíste que estaba muerta. Pero está viva. Recibí esta carta hace 3 semanas, dijo Javier. Desde entonces, no puedo dormir, comer, pensar en otra cosa. Teresa, yo destruí la vida de esa mujer. Y construí la mía sobre esa mentira. Me senté en silencio durante largos minutos. Una parte de mí quería gritar, llorar, golpearlo. Otra parte veía al hombre atormentado frente a mí, llevando este peso durante casi 3 décadas. ¿Qué pretendes hacer?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Por eso te lo estoy contando. Ya no puedo llevar esto solo. Si quieres dejarme, lo entenderé. Si quieres que me entregue a la policía, lo haré. Pero necesito que sepas la verdad. Esa noche no dormí. Me acosté junto a un extraño, o al menos así me sentía. 28 años de matrimonio, y descubrí que realmente no conocía al hombre con el que compartía mi vida. En los días siguientes, viví en un estado de letargo. Seguí yendo al trabajo, dando clases, corrigiendo exámenes, pero todo parecía irreal, como si estuviera viviendo en una densa niebla. Durante las clases, me sorprendía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Una de mis alumnas, Marta, una joven perspicaz de 17 años, me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa y dije que sí, pero sabía que no estaba convenciendo a nadie. Entré en pánico, Teresa. Acababa de conseguir mi primer gran trabajo. Tenía toda la vida por delante. Ese hombre, el doctor, vio mi desesperación. Dijo que conocía a personas que podrían ayudar, hacer que pareciera que fue un accidente sin un conductor responsable. Dijo que ya estaba muerta, que nada podría traerla de vuelta, pero que yo podría tener una vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese no era el hombre con el que me casé. ¿O era? ¿Cómo podría haber compartido mi vida con alguien capaz de eso? Acepté su ayuda, confesó Javier, su voz apenas audible. Hicieron que pareciera que fue un atropello sin conductor identificado. El caso nunca fue resuelto. Y yo, seguí con mi vida. Te conocí un año después. Me enamoré. Construimos una vida juntos. Traté de olvidar. Enterrar todo en el pasado. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté. Finalmente encontré mi voz, aunque sonaba extraña para mis propios oídos. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre amarillento. Con manos temblorosas, me lo entregó. Abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y algunos recortes de periódicos antiguos. La carta comenzaba así: mi nombre es Ricardo Salgado. Fui el hombre que te ayudó esa noche de 1986. Estoy escribiendo esta carta porque mi conciencia ya no me deja en paz. He leído toda la carta. Ricardo confesó que había mentido. La mujer no estaba muerta cuando la examinó. Tenía pulso débil, todavía respiraba. Pero vio una oportunidad. Estaba involucrado con gente peligrosa. Debía dinero, necesitaba favores. Ayudar a Javier a encubrir el accidente le daría influencia sobre alguien. Una carta bajo la manga para el futuro. La llevó lejos de la escena, la dejó en una carretera secundaria y llamó anónimamente a una ambulancia. Ella sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. Amnesia sobre el accidente, problemas de movilidad. Vivió los últimos 29 años en un hogar asistido. La carta seguía diciendo que Ricardo se estaba muriendo de cáncer y quería limpiar su conciencia antes de irse. Adjuntó los recortes de periódicos sobre el caso no resuelto e información sobre la mujer que sobrevivió. Su nombre era Elena Cordero. Ella está viva, susurré, aún demandando. Durante todos estos años, creíste que estaba muerta. Pero está viva.
Recibí esta carta hace 3 semanas, dijo Javier. Desde entonces, no puedo dormir, comer, pensar en otra cosa. Teresa, yo destruí la vida de esa mujer. Y construí la mía sobre esa mentira. Me senté en silencio durante largos minutos. Una parte de mí quería gritar, llorar, golpearlo. Otra parte veía al hombre atormentado frente a mí, llevando este peso durante casi 3 décadas. ¿Qué pretendes hacer?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Por eso te lo estoy contando. Ya no puedo llevar esto solo. Si quieres dejarme, lo entenderé. Si quieres que me entregue a la policía, lo haré. Pero necesito que sepas la verdad. Esa noche no dormí. Me acosté junto a un extraño, o al menos así me sentía. 28 años de matrimonio, y descubrí que realmente no conocía al hombre con el que compartía mi vida. En los días siguientes, viví en un estado de letargo. Seguí yendo al trabajo, dando clases, corrigiendo exámenes, pero todo parecía irreal, como si estuviera viviendo en una densa niebla. Durante las clases, me sorprendía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Una de mis alumnas, Marta, una joven perspicaz de 17 años, me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa y dije que sí, pero sabía que no estaba convenciendo a nadie. Las noches eran las peores. Me acostaba en la cama, mirando al techo, reviviendo cada momento de los últimos 28 años, cuestionando todo. ¿Ese hombre que me abrazó cuando lloré por la pérdida de nuestro bebé fue el mismo que huyó de un accidente? ¿El hombre que me leía poesía los domingos era capaz de tal cobardía? ¿Cómo podría haber pasado tanto tiempo junto a él sin darme cuenta? Javier respetó mi espacio. Se mudó a la habitación de invitados. Apenas hablábamos, pero veía el tormento en sus ojos cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Adelgazaba cada día. Su barba crecía descuidadamente. Sus ojos perdían ese brillo que siempre habían tenido. Era como si se estuviera castigando a sí mismo, languideciendo ante mis ojos. Mi mejor amiga, Carmen, notó que algo andaba mal. Ella me llamó insistentemente hasta que finalmente acepté reunirme con ella para tomar un café en nuestro lugar favorito cerca de la playa de Riazor. Cuando nos sentamos, ella me tomó de las manos y dijo: Teresa, te conozco desde hace 15 años. Algo te está destruyendo por dentro. ¿Qué pasó? Quería decírselo, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que yo todavía estaba tratando de entenderlo? Por último, dijo: he descubierto algo acerca de Francisco Javier. Algo de su pasado, algo terrible. Él no la presionó, solo me apretó la mano y le dijo: yo estoy aquí, y cuando usted está dispuesto a hablar. Después de una semana, he tomado una decisión al respecto. Tenía que conocer a Elena Cordero. Necesitaba ver con mis propios ojos a la mujer de su vida. Había sido destruida por la noche. No se ha dicho nada de nada, a cargo de Javier en mi decisión. Él no tenía que decir, no todavía. El viaje de A Coruña a Santiago de Compostela tomó aproximadamente 1 hora. Conduje en silencio, mi mente girando con 1000 preguntas. ¿Qué le diría? ¿Cómo me presentaría? ¿Y si ella descubriera quién era yo? Tendría todo el derecho de odiarme, incluso si no tuviera parte en el accidente. Encontré el hogar asistido donde vivía, en las afueras de Santiago de Compostela. Era un lugar limpio y bien cuidado con amplios jardines y una vista de las verdes colinas. Un letrero en la entrada decía: Residencia Solar de la Esperanza. Qué ironía, pensé, la esperanza que le habían robado a Elena esa noche de 1986. En la recepción, le expliqué que me gustaría hacer visitas voluntarias. La directora, una mujer llamada Inés, de ojos amables y cabello gris, me recibió calurosamente. Siempre necesitamos más voluntarios, dijo. Muchos de nuestros residentes no reciben visitas regulares. Elena es una de ellas. Ella tiene un primo lejano que viene una vez al mes, pero aparte de eso, está bastante sola. Mi corazón se apretó al escuchar esto. Elena no solo perdió su movilidad y memoria, sino que esencialmente se quedó sola en el mundo. Cuando la vi por primera vez, mi corazón se rompió. Elena tenía ahora 62 años. Estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín, mirando a la nada. Una cuidadora me dijo que tenía días buenos y días malos. En los días buenos, podía caminar con ayuda de un bastón. En los días malos, la confusión y el dolor eran demasiado. Me acerqué lentamente. Hola, dijo suavemente. Mi nombre es Teresa. ¿Puedo sentarme contigo? Ella me miró con ojos cansados pero amables. Claro, cariño, siempre me gusta la compañía. Me senté en el banco junto a su silla. No sabía qué decir, cómo empezar. ¿Cómo te disculpas por algo que no hiciste pero que está intrínsecamente vinculado? Tienes una sonrisa triste, señaló Elena. ¿Algo te preocupa?
Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Sí, admití, estoy lidiando con algo muy difícil, una verdad que cambió todo lo que pensaba saber sobre mi vida. Las verdades difíciles tienen este poder, dijo, su voz sorprendentemente sabia. Pero ocultarlos no los hace menos reales, solo más pesadas. No tuve el coraje de decirle quién era realmente, cuál era mi conexión con su accidente. Pero la visité de nuevo, y luego otra vez. Durante 3 semanas, fui al hogar asistido 3 veces por semana. Hablamos de todo y nada. Me contaba fragmentos de recuerdos de antes del accidente, su vida como profesora de música, su amor por Chopin, su sueño de tocar en el Teatro Colón. Elena tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. A pesar de todas las dificultades, encontró belleza en las pequeñas cosas. El canto de un pájaro por la mañana, el olor de las flores en el jardín, la textura de una taza de té caliente entre tus manos. Cuando pierdes tanto, me dijo una vez, aprendes a valorar lo que aún tienes. Una tarde me mostró una vieja fotografía que guardaba en su mesita de noche. Era ella, antes del accidente, en el escenario de un teatro, sosteniendo un violín. Estaba radiante, con un elegante vestido rojo, cabello negro brillando bajo las luces. Esa era yo, dijo con una dulce nostalgia, sin amargura. A veces siento que soy otra persona, otra vida, pero esos recuerdos me mantienen vivo. Le pregunté si recordaba el accidente. Ella se quedó en silencio por un momento, su mirada distante. No recuerdo el accidente en sí, respondió finalmente, pero recuerdo despertarme en el hospital, la confusión, el dolor. Recuerdo haberme dado cuenta de que no podía mover mis piernas correctamente, que grandes partes de mi vida simplemente desaparecieron de mi memoria. Fue como despertarse en un mundo completamente diferente. ¿Te enojaste?, pregunté cuidadosamente. Mucho, admitió. Durante años, la ira de la persona que me atropelló y huyó. Ira de Dios, rabia del destino, enojado conmigo mismo por estar en ese camino esa noche. La ira consumió casi 5 años de mi vida, hasta que me di cuenta de que me estaba matando por dentro de una manera que el accidente no pudo. En una de esas visitas, ella me dijo algo que me marcó profundamente. Sabes, Teresa, hubo un momento en que estaba llena de ira. Rabia por el accidente, por la persona que huyó, por la vida que me robaron. Pero la ira es como el veneno, envenena a quien la lleva. Aprendí a perdonar, incluso sin saber a quién o qué perdonar. Perdoné al conductor desconocido, perdoné al universo por su injusticia. Y, lo más difícil, me perdoné a mí misma por no poder volver a ser quien era. Estas palabras resonaron en mí durante días. Cuando regresé a casa esa noche, Javier estaba en la habitación, esperándome. Sabía dónde había estado, no preguntaba, pero lo sabía. Ella es una persona increíble, le dijo. A pesar de todo lo que pasó, encontró la paz. Ella perdonó. Javier comenzó a llorar de nuevo. No merezco perdón. Tal vez no, acepté, y vi que el dolor se profundizaba en sus ojos. Pero te mereces la oportunidad de hacer lo correcto ahora. En los días siguientes tuvimos largas conversaciones. Conversaciones dolorosas, honestas, necesarias. Javier me contó todos los detalles de aquella noche, cómo vivió todos estos años con el peso de la culpa, cómo casi contó la verdad 1000 veces pero siempre retrocedió con miedo. Me contó sobre las pesadillas que tuvo durante años, siempre la misma escena. La mujer en el camino, el impacto, el sonido que nunca salió de su mente. ¿Sabes cuántas veces he venido aquí, a Coruña, pensando en confesar?, dijo una noche, mientras estábamos sentados en el balcón, mirando el mar. Cientos. Caminaba hacia la estación de policía, estaba afuera, con la mano en la puerta, pero nunca podía entrar. Me decía a mí mismo que había pasado tanto tiempo, que no haría ninguna diferencia ahora. Pero siempre supe que era solo cobardía. Me contó cómo la culpa afectaba todo. Cómo me costaba disfrutar de los momentos felices porque sentía que no merecía la felicidad. Cómo cada vez que veía un accidente en la carretera, revivía esa noche. Cómo, cuando intentamos tener un bebé y perdí el embarazo, sintió que era un castigo divino por sus pecados. Pensé que si era un buen esposo, un buen hombre, de alguna manera podría compensar lo que hice, confesó. Pero no funciona así, ¿no es así? No puedes borrar un terrible error siendo bueno en otras áreas. ¿Vas a entregarte a la policía?, pregunté una noche, la pregunta inevitable que se cernía sobre nosotros. Sí, respondió sin dudarlo. Pero antes, quiero hacer algo. Quiero asegurarme de que Elena tenga todo lo que necesita para el resto de su vida. Transferiré la mitad de todo lo que tengo a un fondo a su nombre. No va a deshacer lo que hice, pero es lo menos que puedo hacer. Debería haber tenido una carrera brillante, una familia,
una vida plena. Le quité eso. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que sus últimos años sean cómodos. En esas semanas, vi a un Javier que nunca había visto antes. Vulnerable, roto, pero también decidido a hacer lo correcto, independientemente del costo personal. Este coraje tardío, esta voluntad de enfrentar finalmente las consecuencias de sus acciones, me mostró que había algo en él que valía la pena salvar. ¿Te vas a entregar a la policía?, pregunté. Sí, respondió sin dudarlo. Pero antes, quiero hacer algo. Quiero asegurarme de que Elena tenga todo lo que necesita para el resto de su vida. Transferiré la mitad de todo lo que tengo a un fondo a su nombre. No va a deshacer lo que hice, pero es lo menos que puedo hacer. ¿Y en cuanto a nosotros?, pregunté, la pregunta que había estado suspendida en el aire durante semanas. Javier me miró con profunda tristeza. Te amo, Teresa, siempre me ha gustado, pero entiendo si ya no puedes estar conmigo. Te mentí por omisión durante todo nuestro matrimonio. ¿Cómo puedes confiar en mí de nuevo? Fue una buena pregunta. ¿Cómo podría? Pero luego pensé en todas las veces que estuvo a mi lado. Cuando murió mi madre, cuando perdí al bebé, cuando enfrenté problemas de salud, siempre fue mi refugio seguro. Ese hombre era real, su error, por terrible que fuera, sucedió antes de que nos conociéramos, y él llevó el peso solo durante tanto tiempo. No sé si puedo confiar completamente de nuevo, admití, pero sé que quiero intentarlo. Esto requerirá tiempo, terapia, mucho trabajo de ambos. Y debe hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. 2 semanas después, Javier se presentó a la policía. Confesó todo. La investigación fue reabierta. Ricardo Salgado, que todavía estaba vivo pero muy enfermo, confirmó la historia. El caso ganó la atención de los medios. El proceso legal fue largo y doloroso. Javier fue acusado de abandonar el lugar de un accidente y obstrucción de la justicia. Por haber confesado voluntariamente y mostrado un remordimiento genuino, por Elena no querer verlo severamente castigado cuando finalmente supo la verdad, y por haber pasado tantos años, recibió una sentencia más leve: 2 años de prisión y servicio comunitario. El día que llevaron a Javier para comenzar a cumplir su condena, llevé a Elena a verlo. Fue idea suya. Cuando supo toda la verdad, en lugar de ira, mostró una compasión que me dejó sin palabras. Se sentaron uno frente al otro en la sala de estar. Javier no podía mirarla. Mírame, dijo Elena firmemente. Levantó los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. Eras joven, dijo. Cometió un terrible error y luego otro error al tratar de encubrirlo. Llevaste ese peso durante 3 décadas. Vi lo que le hizo a Teresa, así que puedo imaginar lo que te hizo. No tengo derecho a pedirte perdón, dijo Javier, rompiendo su voz. No, coincidió Elena, pero tengo derecho a ofrecerlo. Y lo hago, no por lo que hiciste, sino por en quién puedes convertirte a partir de ahora. Fue uno de los momentos más poderosos que he presenciado. Ahora, casi 2 años después, estoy aquí contando esta historia. Javier cumplió su condena y fue liberado hace 3 meses. Nuestro viaje de reconstrucción continúa. Hacemos terapia juntos e individualmente. Trabaja en un proyecto de concientización sobre la dirección responsable y la importancia de asumir la responsabilidad de nuestros errores. Elena se convirtió en una querida amiga. La visitamos regularmente. El fondo que Javier ha establecido asegura que tenga la mejor atención posible. Incluso comenzó a tomar lecciones de piano adaptadas, cumpliendo un viejo sueño. Ver sus dedos deslizándose sobre las teclas, incluso con dificultad, ver la sonrisa en su rostro cuando puede tocar una melodía simple. Estos momentos me llenan de una emoción que apenas puedo describir. Toda la historia también cambió la forma en que enseñaba. En el aula, comencé a hablar más con mis alumnos sobre elecciones y consecuencias, sobre coraje y redención. Usó ejemplos de la literatura: Jim Valjean de Los Miserables, Raskolnikov de Crimen y Castigo, personajes que cometieron terribles errores pero encontraron caminos hacia la redención. Una de mis alumnas, Lucía, se me acercó después de una clase donde discutimos sobre culpa y perdón en Crimen y Castigo. La profesora Teresa, dijo tímidamente, hice algo mal. No se parece en nada al asesinato, pero hice trampa en un examen importante. Sé que está mal, pero tengo miedo de las consecuencias si confieso. Miré a esa niña de 16 años, llevando su pequeño secreto, y vi un eco de Javier hace tantos años. Lucía, dijo amablemente, ¿puedo decirte algo que aprendí recientemente? Los secretos que guardamos para protegernos terminan convirtiéndose en prisiones. Las consecuencias de confesar pueden parecer aterradoras, pero las consecuencias de vivir con la mentira son peores. Ella confesó. Recibió 0 en ese examen y tuvo que rehacerlo.
pero luego me dijo que se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Pequeños momentos como este me recordaron que nuestra historia, por dolorosa que fuera, tenía valor. Tenía lecciones que podían ayudar a otros. Aprendí mucho de todo esto. Aprendí que las personas son complejas, capaces tanto de errores terribles como de redención genuina. Aprendí que el silencio, por mucho que parezca proteger, en realidad aprisiona. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera liberación. El silencio que Javier mantuvo durante tantos años no fue solo suyo. Se convirtió en nuestro cuando nos casamos, incluso sin que yo lo supiera. Era un tercer elemento en nuestra relación, invisible pero siempre presente, que moldeaba quiénes éramos y cómo vivíamos. Cuando finalmente salió a la luz la verdad, fue devastador, pero también fue liberador. Por primera vez en casi 3 décadas, Javier pudo respirar verdaderamente. Y pude conocer al hombre con el que estaba casada de verdad, con todos sus defectos y fortalezas. No puedo decir que fue fácil. Las noches que cuestioné mi decisión de quedarme, momentos en que la ira y la traición eran todo lo que podía sentir. Pero también hubo momentos de comprensión profunda, de crecimiento, de una honestidad que nunca antes habíamos experimentado. Elena me dijo algo que llevo conmigo. Teresa, no eres responsable de lo que hizo antes de conocerla. Pero usted es responsable de cómo elige responder ahora que lo sabe. Elige con tu corazón, pero también con tu mente. Y sea cual sea tu elección, que sea una que te permita mirarte en el espejo sin remordimientos. Elegí quedarme y luchar por nuestro matrimonio. No fue una decisión fácil, y no fue inmediata. Tomó tiempo, reflexión y mucho dolor. Pero fue mi elección, consciente e informada. Mucha gente me juzgó por eso. Carmen, mi amiga, aunque apoyó mi decisión, admitió que no sabía si tendría la misma fuerza. Algunos compañeros de la escuela, cuando la historia se hizo pública, me miraron con una mezcla de lástima y confusión. Pero aprendí algo importante. Nadie de afuera puede entender realmente los matices de una relación. No estaban allí en las primeras horas cuando Javier me abrazó mientras lloraba por la pérdida de nuestro bebé. No vieron cómo me cuidó cuando estuve enfermo. No conocían al hombre que me leía Rosalía de Castro los domingos o que me llevaba a ver la puesta de sol en la Torre de Hércules. Sí, cometió un terrible error. Sí, vivió una mentira por omisión durante nuestro matrimonio. Pero el amor que construimos, los recuerdos que compartimos, la vida que vivimos juntos, todo eso también fue real. Y tenía que decidir si su error pasado anulaba por completo todo eso. La terapia fue esencial, tanto la terapia de pareja como la individual. Mi terapeuta, Ladra Martínez, me ayudó a procesar la traición de la confianza, la ira, la confusión. Pero, además, me ha ayudado a ver que las personas son complejas, capaces de contener la información. Javier pudo ser, al mismo tiempo, el hombre se marcha, que se escapó de un accidente de coche y su esposo amoroso, que ha estado a mi lado durante casi 3 décadas. La cuestión no es si se debe olvidar que lo que él ha hecho, dijo Ladra Martínez, en una sola sesión. Es que si se puede vivir con ello, y con el cargo de Javier de hoy en día está en peligro de ser mejor que el de Javier, 1986, y él estaba. Lo veía todos los días, en la forma en que se asumió la total responsabilidad, y sin tratar de minimizar o justificar sus acciones. En la forma en que se entregó voluntariamente, sabiendo las consecuencias. En la forma en que estableció el fondo para Elena sin esperar ningún reconocimiento o perdón a cambio. Hoy, mientras miro por la ventana el faro de la Torre de Hércules, pienso en cómo esa antigua estructura sobrevivió a siglos de tormentas. Ella permanece porque tiene una base sólida, pero también porque se mantiene y repara constantemente. Las piedras se reemplazan cuando es necesario, el mantenimiento es constante, pero la esencia de la estructura permanece. Así es como veo mi matrimonio ahora. La tormenta casi nos destruyó, pero decidimos reconstruir con una base más honesta, más fuerte. Y seguimos trabajando en ello todos los días. Todavía hay días difíciles, días en que la traición de la confianza duele como si fuera ayer. Pero también hay días buenos, días en los que veo el progreso que hemos logrado, la honestidad que ahora impregna nuestra relación. Nunca entendí el silencio de Javier hasta que supe la verdad. E incluso ahora, entiendo que algunos podrían juzgar mi decisión de quedarme con él. Pero esta es mi historia, nuestra historia, y elegimos escribirla honestamente de aquí en adelante. Si hay algo que quiero que la gente entienda con esta historia es que los errores del pasado no tienen que definir completamente nuestro futuro. La redención es posible, pero requiere coraje para enfrentar la verdad, asumir la responsabilidad y hacer las reparaciones necesarias.
Y para aquellos que llevan secretos que pesan en sus conciencias. El silencio nunca es tan seguro como parece. La verdad tiene una forma de emerger, generalmente cuando menos lo esperamos. Es mejor enfrentarla en nuestros propios términos, por aterrador que sea, que vivir eternamente con miedo de que sea descubierta. Esta es mi historia, la historia de cómo un silencio de casi 3 décadas dio forma y casi destruyó todo lo que amaba, y cómo la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente nos liberó. Teresa Moreira, A Coruña, España, enero de 2026.